Buenas tardes, María Elena. Qué alegría verte y para una causa tan linda como es el continuar con el análisis de este libro, Jesús nos conduce hacia la religión universal. Venimos analizando frase por frase y descubriendo lo que este libro tiene para nosotros en este momento. Entonces, pues vamos a unir nuestras energías con la energía de nuestro amado Maestro en este recogimiento interior y nos unimos a su presencia, ya quien fue Él quien impulsó escribir este libro y el que nos inspira a través de sus enseñanzas. Así que es que pedimos su iluminación, su apoyo, su presencia y así tener mayor profundidad del significado y el sentido de estas frases del libro que vamos a analizar en este día y tener mayor comprensión cósmica, universal, de lo que en él nos quiere transmitir. Y en esta conciencia vamos a desarrollar el análisis de este día. Y bueno, esta frase es una frase bastante larga y entonces la dividimos en tres secciones, perdón, en cinco secciones. Tres de ellas ya están grabadas y subidas a nuestro canal de YouTube. Así es que hoy vamos a reflexionar en la parte 4 de 5, la parte 4 de la frase. Y antes de continuar, lo que voy a hacer es leer la frase. Entonces ella dice, he de repetiros una vez más, queridos hermanos míos, que nunca el espíritu de mis enseñanzas fue comprendido, resultando en parte justamente lo contrario de lo que el Mesías se propusiera, por cuanto llegaron a ser ellas motivos de mayores disensiones entre los hombres, cuando buscaban, por el contrario, restablecer la unidad de la doctrina mediante la unidad del sentimiento y elevando este a causa primera y esencial de la doctrina misma. No era pues su propósito el traer una religión, sino traer la religión, como que del Padre para ello recibiera mandamiento. Dentro de la religión, después todo lo que al sentimiento y a la moral se refiere, habría de encontrar su lugar para la más acabada glorificación del Altísimo mediante el cumplimiento de sus sagradas leyes. Con esto y con lo anteriormente señalado y otras muchas cosas dichas en igual sentido, claramente se refería Jesús a la religión universal, que reuniera en su seno por amor a todos los hombres, hijos de Dios y por lo tanto hermanos destinados a conocerse y amarse. Te cedo la palabra. No te escucho. Te- ya. Templo de todos y para todos era por lo tanto lo que viniera a levantar el Mesías. Y a ello se refería cuando, inspirado por su visión interna, díjole a la samaritana, mujer, créeme que el tiempo llega de que ni en Jerusalén ni en este monte prestaréis al Padre mío la adoración que le es debida. Significa ello decir que han venido preparándose paulativamente los tiempos, que próximos están ahora a llegar, en que ni dentro de lugar determinado ni dentro de religiones diferentes se han de elevar preces al Señor, sino en el único templo y religión de vuestros corazones y de vuestras conciencias. Esto es
dentro de una misma religión para toda religión. Universal, por tanto, cuyo único precepto para todos enciérrase dentro de la sinceridad y elevación del sentimiento, unido a un vehemente deseo de progreso hacia la verdad y el bien. Muchísimas gracias, María Elena. Y entonces vemos que cada una de estas frases que estamos estudiando nos recuerdan que cada palabra encierra una enseñanza destinada a ampliar nuestra comprensión sobre la religión universal. Entonces, ¿deseas empezar con la reflexión, con lo que esta parte de la frase que vamos a analizar hoy, que dice, templo de todos y para todos era, por lo tanto, lo que viniera a levantar el Mesías, y a ello se refería cuando, inspirado por su visión interna, díjole a la samaritana, mujer, créeme que el día llega en que ni en Jerusalén ni en este monte prestaréis al Padre mío la adoración que le es debida. Entonces, ¿te gustaría hacer la reflexión sobre ello? Micrófono. A mí me tomó de verdad momento de reflexión, momento de adentrarme en mi corazón, porque me tocó porque muchas veces ya lo venía escuchando, ya en el largos años de estar en la ecuménica, nos habían hablado de que el templo verdadero es nuestra alma, es nuestro corazón, es ese sentimiento que tengo que trabajarlo y reconocerlo como la conexión a mi Padre. Me había dado cuenta que embebida en las cosas externas, situaciones, agobios, el caos que muchas veces vemos de afuera, que decimos que es caos, sin reconocer que todo tiene que pasar por un bien. Como hay noche, hay día. Y me llevó una responsabilidad mayor para comprender, entender y clarificar lo que tú ayer, amado Maestro, nos hablaste. No hay tiempo. El tiempo lo hemos hecho nosotros, los seres humanos. Lo he hecho yo. El tomar conciencia de saber que 1000 años pueden ser un día, por un ejemplo a poner, ¿dónde está esa responsabilidad mía para entender que tú, Padre mío, has estado siempre en mí? Has estado en cada uno de mis hermanos, como ese gran templo al que tengo el deber de escudriñar, de hablar, de sentirte y saber que solo trabajando arduamente, trabajando conscientemente, yo puedo, como esa frase que tú le dijiste a la samaritana, y que me siento esa persona a la que tú le hablaste, de que aún viniendo y pasado el tiempo, no le daré la debida adoración a mi Creador, porque vuelvo y repito, pongo la atención afuera. Templo, religión, la única religión, había confundido que varias religiones a la que nos habían conversado eran las iglesias y que ahí estabas tú, Padre mío. Todo lo físico ya se ha roto. Es ahora el tiempo de reconocerte que hay un solo templo, el templo de la religión universal que es el amor en mí, porque tú has vivido en mí siempre, desde que me creaste. Es ahí donde yo debo adentrarme, es allí donde yo debo seguir trabajando para poder sentirte
y saber que lo que está sucediendo afuera es parte de este cambio, que las emociones bajas, llámese miedo, angustias propias de separación de lo interno a lo externo, es lo que llega a agobiarme. Pero vuelvo y repito, Padre mío, tú vives y has vivido dentro de mí, en ese gran templo que es mi alma, mi corazón, y que al unirme yo me uno al infinito campo de posibilidades donde tú reinas, donde tú vives y has vivido, porque tú nos dejas de trabajar día a día. Si hay una palabra que tengo que decir humana, trabajar. Tú has estado, estás y estarás siempre en mi templo, que es mi alma, que me une a ti, mi creador. Gracias. Muchas gracias, María Elena. Un momentito. Por tus palabras, un momentito que no se cambia. Bueno, por lo que has dicho, y es muy intenso que ahora empezamos a verlo, a reflexionarlo, a sentirlo. Y esta frase que hemos analizado en 5 partes nos invita a comprender el propósito espiritual de la humanidad y el camino hacia una religión fundada en el amor, la conciencia y el progreso del espíritu, como bien tú lo has expresado. Y vemos en esta frase que hay una primera parte donde el maestro nos habla de historia. Las enseñanzas de Jesús no fueron comprendidas. Luego nos habla una segunda parte de la intención de Jesús. No traer una religión más, sino traer la religión. Luego viene la parte de la visión, la religión universal basada en el amor. Y luego, en esta misma frase nos está hablando del templo universal, no un lugar físico, sino una conciencia. Y la quinta parte de esta frase, el maestro nos habla de la esencia. La religión universal vive en el corazón y en la conciencia. Y cuando nosotros vemos que nos dice templo de todos y para todos era, por lo tanto, lo que viniera a levantar el Mesías. Aquí el Mesías nos invita a comprender que Él vino para enseñarnos cómo construir un templo espiritual, un templo que fuese universal sin pertenecer a un pueblo, a una nación, a una institución o una parte de la civilización, sino a toda la humanidad. Esto incluye a los seres que estamos en cuerpos físicos, como los seres que están fuera del cuerpo físico y que pertenecen a esta civilización que estamos en este momento entendiendo y comprendiendo qué es la religión universal. Jesús lo expresaba claramente cuando nos dice, mujer, créeme que el tiempo llega en que la adoración al Padre se elevará desde el corazón y la conciencia del ser humano. Y en aquel tiempo existían diversas interpretaciones sobre los lugares destinados a la adoración de Dios. Jesús eleva la comprensión espiritual y enseña una verdad más profunda y nos dice, la relación con Dios se vive desde el interior, desde el ser humano y se expresa a través de la conciencia, a través del corazón, a través de las acciones. Esta enseñanza abre el camino hacia una comprensión espiritual amplia y muy grande, que es lo que tú expresabas que empezamos a vivir y a sentir ahora el despertar de la conciencia espiritual. Cuando Jesús anuncia la llegada de ese tiempo, revela una transformación en la conciencia y ese tiempo ha llegado. El verdadero templo comienza a manifestarse en la conciencia de cada uno de nosotros. De esta manera, la adoración se convierte en una experiencia interior que eleva los sentimientos y eleva la vida hacia el bien común. Así,
Así esta enseñanza prepara el camino para comprender lo que el texto explica más adelante sobre la religión universal. Y bueno, luego tenemos esta adoración sin depender de un lugar físico. Jesús lo expresa claramente cuando dice, ni en Jerusalén, ni en este monte. En ese tiempo existían discusiones, habían religiones, donde debemos adorar a Dios, qué es lo que tenemos que hacer, habían mandatos que teníamos que cumplir, se adora quizás un día, el uno decía el sábado y otro decía el domingo. Y ahora el maestro viene y rompe con todas estas ideas y enseñanzas, algo diferente, profundo, y nos enseña cómo debe de depender nuestra relación con Dios sin estar sujetos a lugares geográficos. Esto abre el camino hacia una comprensión espiritual amplia. Con estas palabras el Maestro nos enseña y nos invita a reconocer que el encuentro con Dios se realiza en el espacio interior de la conciencia y del alma, del corazón. Así comienza a revelar la idea de un templo universal abierto para todos los seres, donde la verdadera adoración se expresa a través del amor, de la elevación de los sentimientos, el recogimiento interno y el progreso del espíritu. Cuando expresamos la verdadera adoración a través del amor, de la elevación de los sentimientos y del progreso del espíritu, despertamos en nuestra conciencia una nueva comprensión espiritual. Y esto es la belleza, la grandeza de lo que es entender la religión universal. La religión universal es un proceso interior de nuestra conciencia que se fortalece, que se llena de confianza, se ilumina y descubre una mayor seguridad en la presencia divina que habita en cada uno de nosotros, que habita en nuestro interior. El maestro nos recuerda que la presencia de Dios vive en cada ser. Y tú lo has expresado muy bien, además con mucha certeza y mucha pasión de que así es y de que así lo empiezas a vivir y a sentir. Allí en la conciencia, en el corazón, encontramos la fuente de la sabiduría, encontramos la paz y la fortaleza espiritual que guían nuestro proceso. Y esto es lo que el maestro nos está expresando por religión universal. Cuando vino a hacer toda esta transformación que hoy llamamos códigos, eh, vino a traer estos nuevos códigos, estas nuevas enseñanzas, este nuevo conocimiento que ahora empezamos a desarrollar conscientemente, que brota de nuestra alma y desde nuestro interior nos damos cuenta que todos, sin excepción alguna, tenemos acceso a la religión única, a la religión universal, que es nuestra conexión y la restauración de nuestra conexión con el maestro, con Dios, perdón, que eso fue lo que el maestro vino a traernos, volver a reconciliarnos con Dios desde nuestro corazón y sentirlo. Y bueno, ya veremos lo que nos dice la próxima parte de la frase. Y nada, ¿algo más que desees expresar, María Elena? El saber que esto no termina aquí, que el maestro fue muy claro al decirnos, y yo lo pienso como advertencia, de que aún conociendo esta verdad, no le damos la importancia a lo que representa el Creador en nuestro templo. Si nosotros nos volcaríamos, nosotros hiciéramos el trabajo más profundo, con más orden, por encima de lo que esté sucediendo personal en mi vida, en nuestras vidas, darle la atención que merece esa gran fuente de amor, el sentimiento que es Dios y que nos une con el gran campo, vuelvo y repito, de infinitas posibilidades, como es nuestro Creador. Gracias. Sí, así es. Y además, pase lo que pase, cuando estamos en esta conexión, es cuando entendemos la razón de cada situación que se está viviendo y
aprendemos también el respeto por lo que cada uno está viviendo, está pasando, porque todos tenemos la misma oportunidad de hacer esta reconexión con el Creador. Y eso es lo más importante de toda esta situación que estamos viviendo en este momento. Saber que tenemos todas las herramientas y estamos invitados a reconectar con Dios y ponernos por encima de lo que está pasando afuera de nosotros. Entonces, bueno, pues nada. mm, Gracias, Bueno, muchas gracias a ti por venir gracias, a compartir y muchas estar. gracias. Ujú. Bueno, entonces vamos a tomar unos momentos para concluir con gratitud al Creador y a nuestro amado Maestro, el Ser Crístico Jesús, por la oportunidad de estudiar, comprender y avanzar en el camino del progreso espiritual. Con gratitud profunda damos gracias al Creador por la oportunidad de reflexionar sobre sus enseñanzas. Que la comprensión que hoy hemos compartido nos ayude a cultivar en nuestro corazón la serenidad del sentimiento, el amor fraterno y el deseo constante de progreso hacia la verdad y el bien. Que así vayamos construyendo desde nuestra conciencia y desde nuestro corazón la religión universal que el Maestro anunció para toda la humanidad. Así es. Infinitas bendiciones. Gracias, infinitas bendiciones, Bertita. Muchas gracias Gracias a por esta ti. oportunidad. Gracias. Hasta pronto.